Hola, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo y nada, hoy os voy a contar un poco mi experiencia comprando motos grandes bueno, motos de 600 y tal. Y nada, lo primero que os voy a explicar es lo que nos pasaba antes. O sea, nosotros antes, cuando queríamos una moto grande, si no teníamos mucho presupuesto, lo único que podíamos hacer es comprarnos motos de principios de los 90. Y bueno, nada, que siempre tenías el mismo problema. O sea, esas motos siempre mirabas en foros o lo que sea, en internet, y siempre las ponían por las nubes, en plan que eran prácticamente perfectas, que eran una pasada. Y bueno, podéis pensar, bueno, una moto es una moto, ¿no? O sea, vieja, o sea, nueva, sí, una moto es una moto. Y bueno, sí, a grandes rasgos sí, pero siempre tenías algún problema. O sea, había gente que sí, que se adaptaba muy bien a ellas. Pero bueno, por ejemplo, yo me compré dos modelos, una GSX-R del 91 de 7,5 y una CBR 600, la 600 F2. Y las dos pues lo mismo, te la comprabas, o sea, te ibas allí, el pavo decía sí, la moto está perfecta, está bien de todo, tal, vale, venga, pues te la compro. Tú te pedían a lo mejor una barbaridad, una moto que costaba 500 euros, realmente pues tenías que pagar 1.500 euros, y tú te comprabas la moto y en cuanto la probabas pues veías que estaba fatal, o sea, te la encontrabas prácticamente destruida. Y tú después te tenías que comer esa moto. ¿Qué hacías? Pues para arreglarla te gastabas por lo menos 1.000 euros más en una moto que costaba 1.500 euros, que costaba 500 euros realmente, después de haberte gastado a lo mejor 1.500 euros. ¿O qué hacías? La vendías y te comprabas otra. Eso fue lo que me pasó, lo que hice yo. Yo me compré la GSX-R, le arreglé así algunas cosas, le cambié los neumáticos porque tenía los neumáticos deformados, las suspensiones mal, había que cambiarle los muelles, líquido, hacerle el amortiguador trasero, o sea, tenía 50.000 historias. Y nada, yo le cambié los neumáticos, le hice así algunas cosas, pero nada, yo la moto veía que era una moto que pesaba una barbaridad, 200 y pico kilos, y era mi primera moto. Y dije, bueno, pues no me voy a gastar 1.000 euros y gastarme un montón de dinero en esta moto y después que no me guste. Y dije, bueno, pues nada, pues la vendo así como está y me compro otra. Y dije, la CBR siempre hablaron muy bien de ella, las F2. Todo el mundo te decía, wow, es una pasada de moto, tal. Y nada, dije, bueno, pues me compro la F2. Me compré la F2, además me la compré en una casa de compraventa de aquí de Coruña. Me costó barata, creo que me costara 1.200 euros. Pero nada, yo me compré la moto y estaba en plan igual que la GSX-R. O sea, había que hacerle rodamientos de dirección, horquilla y amortiguador. O sea, 50 movidas, estaba fatal la moto también. Y esa moto la usé un tiempo, me adapté más o menos a ella y dije, bueno, nada, pues esta la arreglo. Además no pesaba mucho, pesaba 180 kilos, pesaba algo menos. Y dije, nada, bueno, pues la arreglo. Y al final me gastara como 1.000 euros, 1.000 y algo. Le pusieron la bomba de freno radial de 19, neumáticos, le hicieron la horquilla, le pusieron amortiguador trasero. Y bueno, la moto estaba más o menos bien. Pero tú, al montar en la moto, yo después de arreglarla nunca me llegué a adaptar a ella. O sea, en las curvas iba fatal. O sea, tú tomabas las curvas, era una moto que se sentía muy rara. Es como si, no sé, tenía algún problema, que no. Tú tomabas las curvas y aunque tumbaras parecía que la moto quería seguir recta. O sea, era una moto muy, muy rara de llevar. Y nada, al final me deshice de ella. Con todo esto que os quiero decir, pues a ver, hay gente que sí que se adapta bien a esas motos. Y si ellos están contentos, el consejo que os doy, si os vais a comprar de primera moto, si queréis una del principios de los 90, mi consejo es que si podéis, que probéis una, y si os gusta, y tenéis que tener siempre presente que nunca van a estar bien, o sea, siempre vais a tener que gastar dinero. Si podéis llevar a alguien que sepa de motos para que os aconseje, y así ya vais sobresabidos. O sea, si vosotros tiene cualquier movida mal, vosotros vais allí, veis la moto, que os diga vuestro colega, bueno, pues tiene esto, y vosotros decidís si os compensa. Más que nada porque después, a mayores de lo que os cueste la moto, a lo mejor os tenéis que gastar 1.000 euros. Y es una moto, ese dinero después no lo vais a recuperar. Porque
una moto tan vieja, o sea, se revaloriza un poco. Si la compráis muy barata, por ejemplo, por 200 euros, 300 euros, 500 euros, si la arregláis, pues algo se revaloriza. Pero es una moto que, si os gastáis mucho dinero, si compráis la moto, por ejemplo, por 1500 euros, 1000 euros más no los vais a recuperar. O sea, va a ser al contrario, o sea, va a perder valor con el tiempo cuando lo uséis. Siempre la vais a tener que vender un poquito más barata, aparte que cuesta venderlas. Bueno, pero yo creo que ahora ese problema ya no es tanto. Yo, por ejemplo, esta es una moto del 2004 y me costó 1000 euros. Pero claro, ¿qué pasa? Que yo me gasté 1000 euros en la moto y luego la fui arreglando. Tiene así, entre detallitos y tal, a lo mejor otros 1000 y algo euros. Con espejos, manillar, suspensiones. Me gasté como 100 y algo euros en el mantenimiento del motor. Me costó 70 y pico euros el soporte de la matrícula. O sea, sí, con detallitos otros 1000 euros. Es una moto que, por ejemplo, yo ahora, si la vendo ahora mismo, pues algo recuperaría. Pero como yo la voy a usar un tiempo, la voy a arreglar más y tal. Pero yo, o sea, después de usarla, seguramente pierda dinero. Porque tengo la intención de arreglar un montón de cosas. De dejarla más o menos, que está bien ahora, ¿no? Pero pretendo dejarla de puta madre, o sea, pintarla. El escape ya os comenté en el otro vídeo que tengo ganas, pero seguramente no. Pero bueno, el escape es posible, de momento no, pero bueno, es posible. Le voy a poner el paso de rueda, o sea, es dinero, o sea, y todo ese dinero después al final no lo recuperas. Y yo lo que os quiero decir es, vosotros, por ejemplo, ahora mismo ya no tenéis el problema del que había antes, que teníais que tirar de motos de principios de los 90, que teníais ese problema, eran motos que os hablaban, todo el mundo hablaba muy bien, y tú cuando le ibas a comprar te encontrabas algo muy diferente, te encontrabas una moto destruida, y la mayor... Había gente que sí, se adaptaba bien a esa moto, pero también va a haber gente que después de probarlas, o sea, después de usarlas, os podéis encontrar que ni siquiera os gusta la moto, o sea, eran cosas que pasaban antes. Y yo ahora, el consejo que os doy, si os vais a comprar una moto de primera moto, compraros siempre motos. Ahora ya se puede, o sea, os encontréis por 1000 euros prácticamente cualquier cosa, cosas estupendas. Os recomiendo siempre por lo menos una moto del 2000 en adelante, y no os compréis ni motos pesadas ni motos deportivas, aunque las anteriores al 2006 no os las compréis. Yo os lo aconsejo. De primera moto no os compréis una deportiva, porque son motos, o sea, si os compréis, por ejemplo, una moto del 2006, una deportiva del 2006, una GSX-R, lo que sea, es una moto rapidísima y vais a ir súper rápido, y es una moto que conducirla por calle, aunque son motos muy rápidas, que podéis ir a mucha velocidad sin prácticamente daros ni cuenta. Por ejemplo, la GSX-R que yo tuve era una moto muy fácil de tumbar, podías ir a 200 y tumbarla como si fuera una moto de 50, y eso, tenerlo de primera moto, pues no os lo aconsejo. Os aconsejo más una moto como esta, una SV o una moto así. Sobre todo si es para calle, hay gente que también, que le gustan mucho las deportivas. A mí me encantan las deportivas, pero yo os aconsejo que para calle os compréis una Naked. Si podéis probarla, claro, si podéis probar las dos, pues probarla. Si vosotros os adaptáis bien a la deportiva, a ir despacio detrás de los coches en una deportiva, para mí era súper incómodo. Pero si a vosotros no os importa, porque básicamente la deportiva está hecha para ir rápido, y vosotros en cuanto cogéis un poco de velocidad, se va súper cómodo. Y es una moto, son motos que vas a mucha velocidad sin prácticamente darte ni cuenta. Y sobre todo las del 2006 en adelante, esos modelos, por lo menos la mía, ibas a 200 y tumbabas la moto como si fuera 50, o sea, era una barbaridad lo rápida que era esa moto. Y andar con eso por calle, pues no se disfruta igual, porque para disfrutar de la potencia de esa moto tenéis que ir por lo menos prácticamente a 200, y cuando aceleráis notar ese tirón, tenéis que ir súper rápido. Son motos que abajo aceleráis y parece, no sé, parece un scooter, o sea, aceleráis y hasta que vais rápido y ya aceleráis y ¡buah, buah! Es cuando tiras, cuando notáis ese tirón. Y el problema es que vosotros no os dais cuenta, que a lo mejor en el marcador ya vais a 200 km por hora, y eso hoy en día, pues más bien como que no, porque os pueden pillar muy fácil, o sea, en cualquier momento os cogen y acabáis en la cárcel. Pero bueno, yo lo que os recomiendo siempre para calle
Si a vosotros os gusta, claro, si no os gusta es una moto naked, porque, o sea, la mayoría del tiempo vais a ir como mucho a 80 kilómetros por hora detrás de los coches. Y yo el problema que tenía es que siempre me coincidía con chicas y tal, que a lo mejor iba a 40 kilómetros por hora detrás de ellas. Te coincidía que había curvas y no la podías adelantar. Y a lo mejor tienes que ir 10 minutos a 40 kilómetros por hora y era incomodísimo la deportiva. Y bueno, básicamente es mi historia con las motos. Yo con esto estoy contentísimo. O sea, yo siempre para calle, si podéis probarlas, si os gustan las deportivas y podéis probar los dos tipos de motos, os lo recomiendo. Los probáis, una naked y una deportiva, y decidís. Pero bueno, yo para mi gusto prefiero las naked para calle. Y bueno, nada, siempre pensar que vosotros cuando os compréis una moto tenéis que decidir. O sea, si vosotros queréis gastaros poco dinero, aunque veáis una moto que os cuesta 1000 euros, como me costó a mí esta, pensar que la moto, aunque por mucho que os digan que la moto está perfecta, siempre vais a tener que gastar más dinero. Contar por lo menos con 1000 euros. Sobre todo las motos que lleven paradas tiempo y tal, vais a tener que gastar un montón de pasta. Neumáticos, frenos, hacer una revisión, o sea, aceite, refrigerante, el líquido de frenos, o sea, tenéis que hacer una revisión general, cambiarle. Yo le cambiaba las pastillas de freno, el líquido, el aceite, el líquido refrigerante. Esto es lo que le hice: pastillas de freno, líquido de frenos, aceite, refrigerante, y chopocientas cosas. Y nada, al final os puede ir muy fácil a los 1000 euros, sobre todo por las suspensiones. Si tenéis que hacer cosas de suspensiones va a ser caro, va a subir el precio. Y nada, es eso. Es el consejo que os doy. Si vosotros os interesa una moto barata, pensar que vais a tener que gastar más dinero. Al final puede incluso que os compense gastaros un poquito más y compraros una moto que esté ya para rodar, o sea, lista para rodar. A lo mejor os gastáis, en vez de 1000 y pico, os gastáis 2000, pero la moto está perfectamente, está lista para rodar. Y no vais a tener esos pequeños problemas, porque, por ejemplo, esta tiene toques y tal, porque estuvo muchísimo tiempo parada. Y yo creo que la tenían allí parada, le daban golpes y tal, les importaba un huevo, se les caía la moto. Y eso no os va a gustar, o sea, eso cuando tengáis la moto delante, pues siempre vais a pensar, joder, yo quiero arreglar esto, yo quiero arreglar lo otro. Y es dinero que os vais a ir gastando. Aunque veis una moto muy barata, hostia, qué barata es esta moto. Contar siempre que vais a tener que gastar más dinero. En mi caso, todas las motos eran mínimo 1000 euros. Todas las motos que me compré, siempre me compré motos baratas, menos la GSX-R, y siempre es mínimo 1000 euros. Porque entre unas cosas y otras mínimo son 1000 euros más, a mayores de lo que os cueste la moto. Y bueno, nada, hasta aquí mis consejillos, no sé qué más comentaros. Creo que ya lo dije todo. Y bueno, nada, si podéis probar, si os gustan las deportivas y no sabéis si compraros una deportiva o una naked, si podéis probarlas, porque más que nada es lo que os digo, al uso en calle, una deportiva, únicamente que hagáis, pues vayáis por carreteras que estén muy solitarias, que podéis darle caña a la moto, pues no lo vais a disfrutar mucho. Más que nada porque a las velocidades que tenéis que ir para disfrutar realmente de la moto, como os cojan, os vais a la cárcel, os vais a quedar sin puntos. O sea, estas motos lo que tienen, las naked, lo que tienen es que va súper cómodo. O sea, tú aunque vayas detrás de un coche a 80 km por hora, vas disfrutando de la moto. En una deportiva, si vas despacio, yo en mi caso no la disfrutaba, tenía que ir rápido para disfrutarla. Y bueno, nada, yo creo que nada más. Espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente, tíos. Chao.